Desde que Fulgencio Batista asumió la presidencia en Cuba con el apoyo estadounidense, la isla se encontraba en una situación económica y social cada vez más deteriorada. El régimen dictatorial del presidente cada vez era más impopular y poco a poco iban ganando fuerza los movimientos revolucionarios como el encabezado por el abogado Fidel Castro, que ya había asaltado el cuartel Moncada en 1953. El régimen de Batista hacía casi inevitable una reacción popular violenta, corrupción en el gobierno, brutal represión policial o necesidades como la sanidad y la educación totalmente descuidadas. Así que la guerra de guerrillas, que había iniciado en 1956 Fidel y sus compañeros en Sierra Maestra, cada vez recibía más apoyos. Al finalizar 1958, las columnas dirigidas por los revolucionarios Che Guevara y Camilo Cienfuegos consiguieron éxitos importantes y por fin los insurgentes entraron en La Habana a principios de 1959. El nuevo régimen evolucionó muy pronto hacia el comunismo y la órbita política y económica de la URSS. Se puso en marcha un plan de transformaciones económicas de naturaleza revolucionaria, como la reforma agraria y la nacionalización de intereses extranjeros, y otras de carácter social, como las campañas de educación y alfabetización. Estados Unidos veía cómo el triunfo de la revolución podía extenderse a otros países centroamericanos y en 1961, después de un fracasado intento de invasión, decretó el bloqueo económico de la isla. Durante los años de Guerra Fría, Cuba se mantuvo al abrigo de la Unión Soviética. Apoyó y fomentó las luchas revolucionarias en el Tercer Mundo, en América del Sur, Congo, Angola o Etiopía, y se dotó de una constitución de carácter socialista bajo un régimen político de partido único. Fidel Castro ostentaba todos los poderes. Desde la caída del comunismo, a partir de la década de los 90 y con la pérdida de la ayuda soviética, Cuba ha entrado en una profunda crisis económica y hoy día está atravesando un duro periodo sembrado de contradicciones. El territorio vietnamita se encontraba en manos francesas desde el siglo XIX, pero las rebeliones autóctonas nunca llegaron a ser sofocadas y en la década de los 30 comenzaron a adquirir tintes comunistas cuando Ho Chi Minh fundó el Partido Comunista Indochino, base del Frente Revolucionario Viet Minh, fundado en 1941. Tras la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial, Ho Chi Minh proclamó la independencia en Hanoi el 2 de septiembre de 1945, pero no fue reconocida por Francia y dio lugar a la Guerra de Indochina. Los franceses sufrieron una derrota definitiva en 1954 ante las tropas del general Giach en Dien Bien Phu, y se formaron entonces dos estados vietnamitas independientes por los Acuerdos de Ginebra de 1954. Al norte, la República Democrática del Vietnam, con un régimen comunista, y al sur, la República del Vietnam, con un régimen prooccidental y capitalista. Al no cumplirse los acuerdos ginebrinos que garantizaban la reunificación territorial mediante elecciones, en el sur estalló una rebelión contra el emperador Bao Dai y el posterior régimen dictatorial de Ngo Dinh Diem, apoyado por Estados Unidos. Tras el asesinato de Kennedy, el nuevo presidente Johnson decidió intervenir con todavía más efectivos y la guerra alcanzó gran intensidad. Pero la poderosa tecnología militar estadounidense no pudo con la guerrilla emboscada entre arrozales y junglas. Estados Unidos llegó a tener 500.000 de soldados, utilizó armas tan terribles como el napalm, bombardeó ciudades y pueblos, pero en 1975 no le quedó más remedio que ordenar la evacuación de sus tropas. Poco después, en junio de 1976, los dos territorios se unificaron en la República Socialista de Vietnam bajo la presidencia de Ton Duc Tan y con Pham Van Dong como primer ministro. Bajo el lema La imaginación al poder, miles de estudiantes se lanzaron a las calles de París en mayo de 1968 para protestar contra el viejo orden burgués y el inmovilismo político. La rebelión juvenil había comenzado en las aulas parisinas de la Universidad de Nanterre para pedir la democratización de la enseñanza. El conflicto se extendió a la Sorbona y al resto de universidades, a la vez que ampliaba su programa de reivindicaciones en el plano social y económico. Este vasto movimiento juvenil contestatario se tradujo en manifestaciones masivas, huelgas y disturbios callejeros que fueron atajados con fuerza por el gobierno de De Gaulle. A medida que el conflicto se agravaba,
los partidos de izquierda y los sindicatos obreros empezaron a decantarse por los estudiantes y convocaron una huelga general para el día 13 de mayo, que obtuvo un gran éxito. Sin embargo, esta victoria supuso también el declive del movimiento, incapaz de resolver las diferencias entre la izquierda tradicional de socialistas y comunistas y las otras corrientes del movimiento estudiantil, como el trotskismo, el anarquismo o el maoísmo. Los disturbios y las manifestaciones acabaron el 25 de mayo con la firma de los acuerdos de Grenelle entre empresarios y sindicatos. Aunque el presidente de Gaulle salió reforzado, los efectos del movimiento fueron muy importantes para la cultura y la vida cotidiana. En México, los estudiantes realizaron diversas movilizaciones en octubre que terminaron de forma trágica en la denominada Matanza de Tlatelolco, al igual que en Checoslovaquia habían terminado unos meses antes con la entrada de los tanques rusos. También en Estados Unidos, 1968 fue un año de grandes movimientos sociales. Era la época de los hippies, de la petición de paz en la guerra de Vietnam y de la reivindicación de los derechos de las minorías, el Black Power, el feminismo o la lucha de los nativos indígenas. La mañana del 25 de abril de 1974, Lisboa se despertó al ritmo de una revolución pacífica, la Revolución de los Claveles, nombre que hacía referencia a los claveles que la población entregaba a los soldados como símbolo de confraternización. En 1968, Marcelo Caetano se había convertido en el primer ministro de Portugal y se había mantenido en la línea dura y dictatorial del anterior mandatario, Oliveira Salazar. Su política interior y colonial no gustaba a un amplio sector del ejército, encabezado por el general Spínola, que decidió formar el movimiento de las Fuerzas Armadas. Los militares se organizaron en torno a este movimiento, nombraron un representante, el general Costa Gómez, y decidieron dar un golpe de Estado. El 25 de abril el general Spínola asumió el poder de forma pacífica y sin ningún contratiempo. Entre sus objetivos inmediatos se encontraban el fin de las guerras coloniales, la liberación de los presos políticos, la legalización de los partidos políticos y la convocatoria de elecciones generales. Durante 1974 y 1975, Guinea-Bissau, Mozambique, las islas de Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe y Angola se independizaron. Acababan así los últimos vestigios del salazarismo. En septiembre de 1974 comenzaron las diferencias en el seno del movimiento de las Fuerzas Armadas. Spínola dimitió cuando el movimiento giró a la izquierda y fue sustituido por Francisco da Costa Gómez. El 11 de marzo de 1975, el propio Spínola dirigió un golpe de Estado, pero fracasó. Un año después de la revolución, se convocaron elecciones para la Asamblea Constituyente. Los militares formaron el Consejo de la Revolución, que asumió el poder de acuerdo con los principales partidos políticos. Entre 1975 y 1979, el país estuvo gobernado por los socialistas, que perdieron el poder a favor del centro-derecha liderado por Sá Carneiro. En 1983 volvieron a vencer los socialistas con Mário Soares a la cabeza. Soares permaneció en el poder hasta 1995, año en que fue sustituido por el también socialista António Guterres. El presidente de Estados Unidos, Harry Truman, anunció en 1949 el Fair Deal, como continuación del New Deal de Roosevelt, tratando de frenar la especulación financiera y garantizar la viabilidad del sistema económico occidental como garantía de estabilidad frente al avance del comunismo. Nadie quería asistir a una repetición de la crisis de 1929 y a sus consecuencias sociales y políticas. En 1936, el economista británico John Maynard Keynes había publicado la Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, un hito en la historia reciente del capitalismo. Keynes defendía que la intervención del Estado para controlar la economía podía evitar los ciclos de depresión, aumentando el gasto público cuando fuera necesario para incrementar la actividad económica y la demanda. Se aplicaron las pautas keynesianas en Europa a partir de 1945 para recuperar sus economías, que debían afrontar problemas como la inflación o la insuficiencia financiera. El crecimiento se reforzaba con el incremento de las exportaciones y la riqueza obtenida se redistribuía con un fisco directo y eficaz. El Estado actuaba como instrumento de equilibrio y estabilidad dentro del mercado, garantizando así la ampliación de los servicios sociales.
Pero aunque el concepto de estado de bienestar parecía consolidado en el mundo desarrollado, hoy día estamos asistiendo a su progresivo desmantelamiento. La brutal intervención del Ejército Rojo para sofocar la insurrección de Hungría en 1957, que exigía la democratización del país y su abandono del Pacto de Varsovia, hizo comprender a los partidos comunistas de varios países occidentales que el auténtico objetivo de la política exterior soviética no era la liberación del individuo, y que sus métodos no variaban en absoluto de los utilizados por otras dictaduras. Cuando Nikita Khrushchev dio a conocer los crímenes cometidos por Stalin, los comunistas occidentales sufrieron una fuerte conmoción y comenzaron a desmarcarse de la línea definida por la Unión Soviética. El eurocomunismo nació en el seno del Partido Comunista Italiano, el más fuerte de Occidente, y se articuló en torno a dos personalidades carismáticas, Antonio Gramsci y Palmiro Togliatti. Ambos defendían planteamientos teóricos heterodoxos con respecto al marxismo-leninismo, y creían que la clave de la lucha revolucionaria no era el asalto directo al poder estatal, sino la consecución de la hegemonía ideológica que la clase obrera debía conquistar por medios democráticos hasta aglutinar en torno a ella al pueblo y a los intelectuales. En 1968, el PCI condenó con dureza la intervención del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia, y todavía se mostró más distante de la Rusia comunista cuando en 1976 proclamó que mientras existiesen dos bloques militares, Italia permanecería en la OTAN. El Partido Comunista Español de Santiago Carrillo a mediados de los 70 y el francés dirigido por Georges Marchais en 1979 pronto se adhirieron a esta corriente, renunciando a la autoridad de la URSS y exigiendo garantías de libertad. Otras figuras destacadas de esta corriente fueron Georgy Lukács y Lucien Goldman, que emprendieron una profunda crítica del marxismo y del capitalismo, y los teóricos alemanes de la Escuela de Frankfurt, Herbert Marcuse y Jünger Habermas, que pretendían aplicar el marxismo para resolver los problemas de las sociedades modernas. Hoy día la mayoría de los partidos comunistas se han replanteado sus premisas históricas y están buscando nuevas fórmulas de actuación política, como es el caso del Olivo italiano. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, las iglesias expresaron su voluntad de unión frente a los horrores del totalitarismo. Con este espíritu, el Papa Juan XXIII convocó en 1962 el Concilio Vaticano II, que en 3 años suscitaría un giro radical en la orientación de la Iglesia con el fin de adaptarse a la nueva realidad social. Juan XXIII, un hombre sencillo y dialogante, concebía la Iglesia como una institución que debía evolucionar con la historia, e impulsó la idea de la Iglesia de los pobres y los marginados, tratando de recuperar espacios perdidos en la sociedad. La encíclica Pacem in Terris de 1963 fue una apertura hacia el marxismo denunciando la explotación y la injusticia social. A la muerte de Juan XXIII, Pablo VI continuó promoviendo opciones progresistas. La encíclica Populorum Progressio reconocía el derecho de los pueblos a la violencia para reivindicar justicia, además de aceptar el marxismo como método de interpretación de la realidad. Las ideas y compromisos del Concilio Vaticano II tuvieron un gran calado en la cristiandad y una gran aceptación popular en la época, impulsando numerosos movimientos sacerdotales en el Tercer Mundo, sobre todo en Asia y África. Sin embargo, en el seno de la propia Iglesia se produjeron graves tensiones con los partidarios de mantener el orden establecido. En 1978, tras la muerte de Pablo VI, la Iglesia volvió a asumir posturas más tradicionales. A mediados de los años 60, surgió entre los jóvenes norteamericanos un movimiento de rechazo al sistema y a sus manifestaciones más violentas, como las guerras. Estaban naciendo los hippies. Los primeros hippies se establecieron en California a principios de los 60, siguiendo el ejemplo de los escritores de la generación beatnik, como Allen Ginsberg y Jack Kerouac. Llevaban el pelo largo, se vestían de forma imaginativa y su objetivo declarado era experimentar con drogas, conseguir la paz y excluirse de la competitiva sociedad de consumo. Propugnaban el fin del racismo, el pacifismo, la libertad sexual, la legalización de las drogas y el feminismo en una amalgama ideológica que abarcaba desde los misticismos de la nueva era a los movimientos libertarios. Miles de personas participaban en marchas y manifestaciones de protesta con el lema «Haz el amor y no la guerra».
pero otros decidieron marginarse por completo de la sociedad y se retiraron a vivir en comunas. Era el Flower Power, según el cual la clave de la vida estaba en la naturaleza. La cultura hippie dio lugar a un estilo al que se llamó psicodélico, basado en viajes mentales inducidos por drogas y que utilizaba colores vivos en diseños alegres y dinámicos. Esta nueva forma artística se difundía mediante carátulas de discos, carteles, camisetas, cómics y revistas underground. Pero esta revolución de las flores, que perdió fuerza a mediados de los 70, pasó a la historia también como el primer movimiento que convirtió a la juventud en una fuerza de presión social decisiva. En 1972, la organización árabe armada Septiembre Negro secuestró a 11 atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de Múnich. El incidente, que terminó con la muerte de todos los deportistas y secuestradores, conmocionó al mundo. También demostró claramente que el terrorismo, es decir, el uso indiscriminado de la fuerza contra la población civil con el fin de crear un estado de terror y así ejercer influencia política, era un fenómeno en alza en Europa. Durante esta época surgieron en Occidente numerosas bandas armadas de extrema izquierda, entre las que destacan la Baader-Meinhof, que operó en la República Federal Alemana en los 70, y las Brigadas Rojas en Italia, activos durante los 70 y 80. Otros grupos fueron, en cambio, movimientos de liberación nacional que se consideraban en guerra formal con los estados donde operaban, como ETA, Euskadi y Libertad, o el IRA, Ejército Republicano Irlandés, reactivado en los 60 para conseguir la reunificación de Irlanda. Sin embargo, el terrorismo adquirió dimensiones internacionales cuando varios estados árabes, hostiles al apoyo de Occidente a Israel y forzados por el problema palestino, comenzaron a respaldar actos terroristas. Grupos islámicos pro-palestinos protagonizaron actuaciones como el asesinato del presidente egipcio Anwar el-Sadat, el atentado contra el Papa Juan Pablo II o el secuestro del transatlántico italiano Achille Lauro. El fenómeno del terrorismo árabe internacional sigue en alza, agravado aún más si cabe por el acceso de los grupos terroristas al dinero del narcotráfico, así como a armas químicas y componentes nucleares procedentes de las exrepúblicas soviéticas. En 1953, el estadounidense James Watson y el británico Francis Crick publicaron la primera descripción de la estructura del ADN. Sus estudios se basaron en las investigaciones que habían realizado el biofísico británico Maurice Wilkins y su colaboradora Rosalind Franklin a principios de los 50. El ADN es la sustancia formada por cadenas de moléculas que transmiten las características genéticas en forma de ácido desoxirribonucleico de una generación a otra. En las células de los mamíferos, las cadenas de ADN están agrupadas, formando cromosomas. La cadena genética es, por tanto, un lenguaje celular en el que están escritas nuestras características físicas, la propensión a determinadas enfermedades y las mutaciones o enfermedades congénitas. En 1956, el bioquímico estadounidense Arthur Comber y sus colaboradores de la Universidad de Washington produjeron de forma artificial una molécula químicamente exacta al ADN. Este paso abrió el camino a la investigación posterior sobre nuestra identidad biológica, puesto que la cadena genética es diferente en cada ser vivo. Su labor fue recompensada en 1962, cuando James Watson y Francis Crick compartieron el Premio Nobel de Medicina con Maurice Wilkins. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue el único país que salió reforzado económicamente. El nivel de vida de la sociedad estadounidense propició la generalización de los electrodomésticos en la mayoría de los hogares. Ante la creciente demanda, compañías como la Westinghouse Electric Corporation, hasta entonces dedicada a la producción de maquinaria eléctrica industrial, comenzaron a fabricar aparatos de uso doméstico como frigoríficos, lavadoras, lavaplatos, televisores y equipos de música. La creciente competencia por conquistar este nuevo mercado convirtió al diseño industrial en una pieza fundamental del proceso de fabricación de eléctricos. Ya no se buscaba tanto la funcionalidad de un diseño, sino que el producto resultara lo más atractivo posible. En el resto del mundo pronto se notó la influencia ejercida por Estados Unidos y su estilo de vida. Compañías como Braun en Alemania o Philips en Países Bajos comenzaron a diversificar sus productos, creando líneas propias y convirtiéndose en multinacionales.
El fenómeno se repitió en Japón, país que había conseguido un espectacular desarrollo tecnológico y poseía además un gran sentido comercial. La Sony Corporation fundó en 1960 su filial americana y solo un año después cotizaba en la Bolsa de Nueva York. Las repercusiones de esta revolución de los electrodomésticos están aún por definirse, pues junto con el desarrollo de los sistemas informáticos pueden suponer no solo una mejora de la calidad de vida, sino también una nueva concepción de la realidad. En 1942, el físico italiano Enrico Fermi de la Universidad de Chicago había logrado producir la primera reacción nuclear en cadena, descubriendo así una nueva fuente de energía. 2 años después, ya se habían construido cerca de Washington los primeros reactores nucleares con el objeto de producir armas nucleares. Sin embargo, en la década de los 50, se pensó que la energía nuclear podía ofrecer a la humanidad un futuro de energía barata y abundante que sustituyera a los combustibles fósiles. Se comenzaron a diseñar barcos y submarinos propulsados con energía nuclear y por tanto de mayor potencia y autonomía, y ya a partir de los años 60 se generalizó la construcción de centrales nucleares como medio de producción de energía. Hoy día en algunos países como Francia y Estados Unidos, un alto porcentaje de la corriente eléctrica procede de la energía nuclear. Sin embargo, su producción resulta bastante peligrosa, ya que en las centrales nucleares se mueve material muy radiactivo y cuando ocurren accidentes, sus consecuencias pueden alcanzar proporciones gigantescas. Por ejemplo, en Chernóbil, Ucrania, uno de los reactores de la central saltó literalmente por los aires y todavía hoy se estima que 500.000 personas podrían verse afectadas por cánceres de distintos tipos en los próximos 10 años. De hecho, la eliminación de las centrales nucleares constituye uno de los objetivos principales de los ecologistas por el alto riesgo que suponen para la población. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética intentaron hacerse con el poder en un nuevo escenario aún por descubrir, el espacio. En 1957, la Unión Soviética puso en órbita los primeros satélites artificiales, los Sputnik 1 y 2, que giraron alrededor de la Tierra enviando información científica, y en 1958 Estados Unidos lanzó su primer satélite, el Explorer 1. Tras estos primeros éxitos, ambas potencias desarrollaron programas para enviar naves tripuladas. La Unión Soviética lo logró en 1961, cuando Yuri Gagarin completó la órbita terrestre en la nave Vostok 1, y en 1963 con Valentina Tereskova a bordo del Vostok 6, convirtiéndose así en la primera mujer astronauta. A partir de entonces, el interés del programa espacial se centró en desembarcar un hombre en la Luna, una carrera que ganó Estados Unidos. En 1969 despegó el Apolo 11 con 3 hombres a bordo. Uno de ellos, Neil Armstrong, fue el primero en poner el pie en la Luna. En ese momento pronunció sus conocidas palabras: un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Más tarde comenzaron a construirse estaciones espaciales como la Salyut y la Skylab, diseñadas para permanecer largos periodos en la órbita terrestre con tripulaciones rotativas. Actualmente los satélites que giran en la órbita terrestre son de gran utilidad, pues además de su uso militar, también sirven para mejorar las comunicaciones, predecir el tiempo, guiar la navegación o reconocer la superficie terrestre. En la segunda mitad del siglo XX se han realizado intervenciones quirúrgicas que antes eran impensables. Durante la década de los 60 y sobre todo de los 70, los trasplantes experimentaron cada vez más avances. En 1962 se reimplantó por primera vez un brazo completamente seccionado y en 1967 el médico sudafricano Christian Barnard llevó a cabo el primer trasplante de corazón de una persona a otra. Desde entonces, muchos cirujanos han realizado este procedimiento. Los avances tecnológicos han ayudado enormemente a la cirugía con aparatos cada vez más sofisticados para mantener las constantes vitales. Un buen ejemplo de ello son las operaciones a corazón abierto, donde una máquina, el bypass, sustituye las funciones vitales durante la intervención. El uso de minicámaras para explorar el interior del cuerpo humano o la incorporación del láser han posibilitado la realización de operaciones delicadas. La cirugía moderna
ha reducido considerablemente el índice de mortalidad en hospitales y ha aumentado de modo espectacular las expectativas de vida del ser humano, generando un clima de confianza en la sociedad. Esta confianza, unida a la preocupación por el aspecto físico, han motivado el desarrollo de la cirugía estética, especializada en operaciones como el estiramiento facial o lifting o la rinoplastia o remodelación de la nariz, innecesarias desde el punto de vista médico. Aunque poco partidario de romper su tradicional aislamiento, la amenaza de la Unión Soviética en Europa y Oriente Medio llevó a Estados Unidos a plantear una alianza internacional incluso en tiempo de paz. Así, en 1949, Estados Unidos, Canadá, Noruega y la mayor parte de los países de Europa Occidental constituyeron la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Grecia y Turquía se adhirieron aquel mismo año, y Alemania Occidental en 1955. En cambio, Francia la abandonó en 1966 al negarse a poner su flota del Mediterráneo bajo las órdenes del Mando Atlántico. La OTAN pretendía estrechar la colaboración política, económica y militar entre sus miembros, además de organizar un sistema de defensa común frente a la Unión Soviética. Actualmente la estructura militar de la OTAN está formada por el Comité de Jefes de Estado Mayor, el Comité Permanente y varios mandos regionales. Con la disolución del Pacto de Varsovia en 1991, la OTAN amplió su área de actuación. El concepto estratégico aprobado en 1999 consagra la incorporación de los países de Europa del Este y la intervención contra el terrorismo y en cuestiones humanitarias. Una de sus actuaciones más significativas se produjo en la crisis de Kosovo en 1999, durante la cual bombardeó Yugoslavia. Como respuesta a la OTAN en 1955, la Unión Soviética y los países satélites del bloque oriental decidieron firmar el Pacto de Varsovia, con el que formalizaban una estrecha alianza militar. La República Popular de Mongolia, al igual que China, Afganistán y Finlandia, se asoció posteriormente como observadora. Así terminaba de configurarse el mundo en dos bloques antagónicos. Sus órganos eran la Comisión Política Consultiva, que se reunía 2 veces al año, el Secretariado y el Estado Mayor, con sede en Moscú. Su jefe supremo fue siempre un mariscal soviético. En la primera época, su principal actividad fue la concesión de ayuda financiera y militar a varios países del tercer mundo, como el Egipto de Nasser, la India de Nehru y la China de Mao. Una de sus intervenciones más significativas sucedió en agosto de 1968, cuando las tropas del pacto entraron en Checoslovaquia bajo dirección soviética para acabar con la apertura que había introducido el régimen. En 1976 anunciaron a la OTAN su compromiso de no hacer un primer uso de las armas nucleares. En los años 80 desplegaron 100 misiles SS-20 en la República Democrática Alemana, en respuesta a la instalación por parte de la OTAN de los misiles Pershing en la Alemania federal. Esta situación provocó un serio aumento de la tensión entre ambos bloques y preocupó profundamente a los europeos. El Pacto de Varsovia se disolvió en 1991, poco después de la caída del muro de Berlín y de la desintegración del bloque comunista. Tras el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos y la consolidación del régimen castrista, el presidente John Fitzgerald Kennedy lanzó en 1961 un nuevo proyecto político denominado Alianza para el Progreso, con el que Estados Unidos pretendía impulsar la modernización económica del subcontinente y así conseguir frenar el avance del comunismo. Además de apoyo financiero y político, el programa contenía ayuda militar y policial mediante el entrenamiento de unidades en técnicas de contrainsurgencia y la mejora de equipamiento. La alianza no dio el resultado económico esperado y los conflictos internos se multiplicaron, por lo que la actividad gubernamental se desplazó hacia las tareas de represión de la disidencia. La pauta para las conspiraciones castrenses estaría marcada por el golpe que derrocó en 1964 al populista Goulart en Brasil. Las repetidas victorias del peronismo en Argentina llevaron a los militares a instalarse en el poder encabezados por el general Onganía. En Perú, el reformista moderado Belaúnde Terry fue derribado en 1968. Asimismo, el dictador Duvalier consolidaba su poder absoluto en Haití tras proclamarse presidente vitalicio en 1964.
Se sucedieron rápidamente las revueltas y atentados por todo el continente, y las dictaduras se adueñaban de El Salvador, Venezuela, Honduras, Ecuador, República Dominicana y Paraguay. Por otro lado, el descontento social y las inmensas bolsas de marginalidad dieron alas al fenómeno de las guerrillas, ya fueran de raíz populista o marxista. El punto álgido lo marcó el anuncio en 1967 de la existencia de un foco guerrillero en Bolivia dirigido por el propio Che Guevara. A finales de la década proliferaron por doquier las guerrillas urbanas que combatían a las dictaduras, como los tupamaros uruguayos y los peronistas, perseguidos en Argentina entre 1968 y 1973. Pero los años negros estaban aún por llegar. Durante los 70, los movimientos progresistas fueron yugulados por dictaduras de tintes siniestros, como ocurrió con Augusto Pinochet en Chile en 1973 o con Videla en Argentina a la muerte de Perón en 1974. A finales de los años 40, las principales potencias de Europa occidental comenzaron un proceso de acercamiento. El ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman, recogiendo las ideas europeístas de su compatriota Jean Monnet, intentó imposibilitar una nueva guerra entre Francia y Alemania, sentando las bases para la colaboración entre ambos países. La integración se limitó, no obstante, al ámbito económico, ya que los estados no aceptaban ver su soberanía reducida y Francia se negaba a firmar un tratado de defensa común. El proceso de construcción europea se inició con la creación de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, la CECA, en 1951, y la aprobación en 1957 del Tratado de Roma, que daba inicio a la Comunidad Económica Europea, la CE, por Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y la República Federal de Alemania. Con la firma de este acuerdo, los 6 aceptaban permitir la libre circulación de mercancías entre sus países y poner en marcha una política económica, agraria y financiera común. Los órganos del nuevo organismo eran el Consejo de Ministros de los países miembros, la Comisión, que es el Poder Ejecutivo, y el Parlamento. Esta composición básica no varió con los avances en la integración. Los sucesivos intentos británicos por ingresar al mercado común fueron bloqueados por Francia hasta 1973, cuando la comunidad se amplió a 9 países. En 1981, Grecia se incorporó a la CEE y 3 años más tarde se celebraron las primeras elecciones directas al Parlamento Europeo. España y Portugal no consiguieron ingresar hasta 1986. La apertura de fronteras y la competencia favorecieron la concentración de las empresas, la modernización de las técnicas y la recuperación de la producción, así como permitió tomar conciencia de una nueva realidad nacional, Europa. En 1973, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, decretó una bajada de la producción con el fin de incrementar sus ingresos y castigar a Occidente por su apoyo a Israel en su reciente guerra contra Siria y Egipto. En ese momento, la OPEP, que había sido creada en 1960 por Arabia Saudí, Irán, Irak, Kuwait y Venezuela para protestar contra el descenso de los precios impuestos por los países consumidores de Occidente, controlaba más de la mitad de la producción mundial de crudo y 2/3 de las reservas. Durante esa década también se habían incorporado Argelia, Libia e Indonesia. El efecto no tardó en sentirse. El barril de crudo subió en pocos días de 3 a más de $11. Los sistemas económicos occidentales, cuyo ritmo de crecimiento dependía totalmente de la importación de petróleo, se vieron conmocionados por una alta inflación, la caída de los beneficios y una recesión generalizada. Estados Unidos y Europa reaccionaron con rapidez ante la crisis. Aplicaron una política energética austera y buscaron proveerse en otros yacimientos. En 1976, la economía mundial empezó a recuperarse, aunque a costa de un fuerte aumento del paro. Pero esta crisis no fue más que un breve paréntesis, ya que las recaídas causadas por la Revolución iraní en 1979 y la Guerra del Golfo en 1991 demostraron que el problema era mucho más profundo. En 1952, solo en Estados Unidos se enfermaron de polio casi 58.000 personas, de las cuales murieron 3.000. El 26 de marzo de 1953, el doctor Jonas Salk probó con éxito su vacuna contra esta enfermedad en 90 adultos y niños.
La vacuna ofreció protección contra las 3 ramas del virus de la polio, una de las enfermedades que provocaba más muertos e inválidos por año. En 1954 las pruebas de la vacuna se realizaron con resultados positivos. Al año siguiente se anunció que era segura y efectiva. Los esfuerzos del Dr. Salk también inspiraron a muchos otros para utilizar la investigación científica para el avance de la medicina. One small step for man, one giant leap for mankind.